Bienvenidos a un nuevo audiolibro y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Capítulo 1. Introducción a la microbiología médica. Perspectiva histórica. Es fácil imaginarse la emoción que sintió en 1674 el biólogo holandés Anton van Leeuwenhoek cuando examinó con sus lentes de microscopio cuidadosamente pulimentadas una gota de agua y descubrió un mundo formado por millones de diminutos animálculos. Casi 100 años después, el biólogo danés Otto Müller amplió los estudios de van Leeuwenhoek y, siguiendo los métodos de clasificación de Carlos Linneo, organizó las bacterias en géneros y especies. Se trataba del inicio de la clasificación taxonómica de los microorganismos. En 1840, el anatomopatólogo alemán Friedrich Henle propuso unos criterios para demostrar que los microorganismos eran responsables de la aparición de enfermedades en el ser humano, la denominada teoría de los gérmenes de las enfermedades. En las décadas de 1870 y 1880, Robert Hooke y Louis Pasteur confirmaron esta teoría mediante una serie de magníficos experimentos en los que demostraron que los microorganismos eran responsables de la aparición del carbunco, la rabia, la peste, el cólera y la tuberculosis. Más adelante, otros brillantes científicos confirmaron que una amplia variedad de microorganismos producía otras enfermedades humanas. La era de la quimioterapia comenzó en 1910, cuando el químico alemán Paul Ehrlich descubrió el primer compuesto antibacteriano, un compuesto que resultó efectivo contra la espiroqueta causante de la sífilis. En los años posteriores, se asistió al descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928, de la sulfanilamida por Gerard Lohmann en 1935 y de la streptomicina por Selman Waldman en 1943. En 1946, el microbiólogo estadounidense John Henders fue el primero en cultivar virus en cultivos celulares, proporcionando así un medio para la producción en gran escala de cultivos víricos para el desarrollo de vacunas. Los primeros pasos de estos innovadores investigadores se han seguido por miles de científicos que, trabajando con los fundamentos establecidos por sus predecesores, han añadido cada vez más datos para ampliar los conocimientos sobre los microorganismos y el papel que ejercen en la aparición de las enfermedades. Nuestros conocimientos y la práctica de la microbiología están experimentando una notable transformación debido a los rápidos avances tecnológicos en el análisis genómico. Las pruebas de diagnóstico molecular se han simplificado y son lo bastante baratas para permitir una detección e identificación rápida de los microorganismos. Están saliendo a la luz conocimientos previamente no reconocidos sobre las propiedades patogénicas de los organismos, las relaciones taxonómicas y los atributos funcionales de la flora endógena. La complejidad de la microbiología médica actual desafía los límites de la imaginación. En la actualidad, se sabe que existen miles de tipos diferentes de microorganismos que viven en el interior, en la superficie o alrededor del ser humano, y centenares de ellos causan en él enfermedades graves. Para entender esta información y organizarla de una forma útil, es importante conocer algunos de los aspectos básicos de la microbiología médica. En principio, los microorganismos pueden subdividirse en 5 grupos generales: virus, bacterias, arqueobacterias, hongos y parásitos, dotado cada uno de ellos de su propia complejidad. Las arqueobacterias no parecen causar enfermedades, pero los artrópodos suelen tener una relación patógena con el ser humano y se describen en este libro. Virus. Los virus son las partículas infecciosas de menor tamaño, con un diámetro que oscila entre los 18 y los 600 nanómetros. La mayoría de los virus tienen un tamaño inferior a 200 nanómetros y no pueden visualizarse con el microscopio óptico. El genoma de los virus humanos consta de ácido desoxirribonucleico o de ácido ribonucleico. Los ácidos nucleicos víricos necesarios para la replicación están envueltos en una cubierta de proteínas con o sin una envoltura de membrana lipídica. Los virus son parásitos verdaderos que necesitan a las células del huésped para su replicación. Las células a las que infectan y la respuesta del huésped ante la infección condicionan la naturaleza de las manifestaciones clínicas. Se han descrito más de 2000 especies de virus,
de las que 650 infectan a las personas y los animales. La infección puede ocasionar una replicación rápida y la destrucción celular, o dar lugar a una relación crónica latente en la que puede ocurrir que la información genética del virus se integre en el genoma del huésped. Se conoce tan solo parcialmente los factores que determinan estas posibles opciones. Las enfermedades víricas comprenden desde el resfriado común benigno hasta el ébola potencialmente mortal, con presentaciones agudas, crónicas e incluso favorecedoras del cáncer. La respuesta inmunitaria puede ser tanto protectora como patológica y puede ser la causa principal de la enfermedad. La enfermedad vírica, que suele comenzar con síntomas pseudogripales inespecíficos causados por las respuestas del huésped al virus en la sangre, se caracteriza por los tejidos diana infectados por el virus. La sintomatología clásica orienta al diagnóstico con confirmación por el aislamiento en cultivo celular, la detección de componentes virales o las respuestas inmunitarias antivirales, con un papel prominente de la detección y secuenciación genéticas. Se han producido avances en el tratamiento, de modo que ahora hay una cura disponible para el virus de la hepatitis C y un tratamiento de mantenimiento de por vida para las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana. Las nuevas vacunas han reducido el riesgo de varios virus, mientras que las vacunas para el virus del papiloma humano y el virus de la hepatitis B también evitan cánceres. Bacterias. Las bacterias poseen una estructura aparentemente simple. Son microorganismos procariotas, es decir, unos microorganismos unicelulares sencillos, sin membrana nuclear, mitocondrias, aparato de Golgi ni retículo endoplásmico, que se reproducen por división asexual. La mayoría de las bacterias tienen una pared celular gram positiva con una gruesa capa de peptidoglicano, o una pared celular gram negativa con una delgada capa de peptidoglicano, así como una membrana externa que las recubre. Algunas bacterias, como Mycobacterium tuberculosis, tienen paredes celulares más complejas y otras carecen de pared celular y compensan su ausencia sobreviviendo tan solo en el interior de las células del huésped o en un ambiente hipertónico. Para realizar una clasificación preliminar de las bacterias se utiliza su tamaño, de 1 a 20 micrómetros o más, forma, esferas, bastoncillos, espirales y disposición espacial, células aisladas en cadenas formando cúmulos, mientras que su clasificación definitiva se refiere a sus propiedades fenotípicas y genotípicas. Vivimos en un mundo bacteriano, con bacterias en el aire que se respira, el agua que se bebe y los alimentos que se comen. Aunque muchas de ellas son relativamente virulentas, otras son capaces de provocar enfermedades potencialmente mortales. El organismo humano está habitado por miles de especies bacterianas distintas, mientras algunas mantienen una relación parasitaria temporal. Otras habitan en el ser humano de manera permanente. Esta población de microorganismos que residen en nuestros intestinos y nuestra piel, así como en otras superficies mucoepiteliales denominadas microbioma humano, actúan casi como un órgano del cuerpo. Todos nosotros albergamos un microbioma único que, a semejante de una huella dactilar, tiene similitudes, pero con diferencias individuales. Aunque el microbioma está influido por nuestra genética y controlado por nuestro sistema inmunitario, es sensible al entorno, nuestra dieta, así como a los antibióticos y otros fármacos que tomamos. A medida que los métodos de análisis genético aumentan su rapidez y disminuye su coste, cada vez se conocen mejor las influencias de los tipos específicos de microorganismos del microbioma sobre nuestro sistema inmunitario, metabolismo de fármacos, conducta y salud general. En el futuro próximo se producirá un mayor uso de la manipulación terapéutica del microbioma intestinal con trasplantes fecales más allá del tratamiento actual de la colitis recidivante por Clostridium difficile para corregir la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome metabólico asociado a la diabetes tipo 2 y otras enfermedades. La enfermedad bacteriana puede deberse a los efectos tóxicos de los productos bacterianos, toxinas o bien a la invasión de tejidos y líquidos corporales que suelen ser estériles. Algunas bacterias son siempre patógenas al expresar factores de virulencia que causan lesión tisular,
mientras que otras provocan enfermedades al estimular la inflamación y muchas ocasionan ambos efectos. La identificación adecuada de las bacterias infectantes permite predecir la evolución de la enfermedad y el tratamiento antimicrobiano apropiado. Por desgracia, el uso inadecuado de los antimicrobianos y de otros factores han dado lugar a la selección de bacterias multiresistentes que no se pueden tratar. Hongos. A diferencia de las bacterias, la estructura celular de los hongos es más compleja. Son microorganismos eucariotas que poseen un núcleo bien definido, mitocondrias, aparato de Golgi y retículo endoplasmático. Los hongos pueden existir en una forma unicelular, levadura, capaz de replicarse de manera asexual, o en una forma filamentosa, moho, capaz de replicarse de manera tanto asexual como sexual. Algunos hongos tienen una forma de levadura en el ambiente y una forma esférica en el cuerpo a 37 grados centígrados. Se trata de los llamados hongos dimórficos como Histoplasma, Blastomyces y Coccidioides. Las infecciones fúngicas comprenden desde infecciones cutáneas benignas hasta neumonías potencialmente mortales, sepsis y enfermedades desfigurantes. La mayoría de los hongos se controlan de forma eficaz por la inmunidad del huésped y pueden residir en una persona toda la vida, pero estos mismos hongos pueden causar enfermedades graves en el huésped inmunodeprimido. El tratamiento antimicrobiano se dirige a vías metabólicas y estructuras específicas de los hongos, pero puede ser tóxico y requiere tratamientos prolongados. Al igual que sucede con las bacterias, el uso amplio de fármacos antifúngicos en el contexto hospitalario ha dado lugar a la aparición de levaduras y mohos con resistencia intrínseca y adquirida a varias clases distintas de fármacos antifúngicos. Parásitos. Los parásitos son los microorganismos con mayor grado de complejidad. Aunque todos los parásitos se clasifican como eucariotas, algunos son unicelulares y otros son pluricelulares. Su tamaño oscila desde protozoos diminutos de tan solo 4 a 5 micrómetros de diámetro, el tamaño de algunas bacterias, hasta plateamientos que pueden llegar a los 10 metros de longitud y a artrópodos pulgas. De hecho, resulta difícil imaginar cómo pudieron clasificarse estos organismos como microbios si se tiene en cuenta el tamaño de algunos de ellos. Su ciclo vital es igualmente complejo, de forma que algunos establecen una relación permanente con el ser humano y otros atraviesan un conjunto de etapas de desarrollo en una serie de huéspedes animales. Las parasitosis se diagnostican por los síntomas, una buena anamnesis del paciente y la detección del microorganismo. Se obtienen pistas útiles de los antecedentes de viaje y dietéticos del paciente porque muchos parásitos son exclusivos de distintas regiones del mundo. No existe tratamientos para todos los parásitos y el desarrollo de la resistencia a los agentes antiparasitarios complica la prevención y el tratamiento de muchas infecciones en las que intervienen estos microorganismos. Inmunología. Es difícil analizar la microbiología humana sin estudiar también las respuestas innatas e inmunitarias frente a los microorganismos. Nuestras respuestas innatas e inmunitarias evolucionaron para mantener nuestro microbioma de la flora normal y de protegernos de las infecciones por patógenos. Distintas barreras físicas impiden la invasión por los microorganismos. Las respuestas innatas reconocen patrones moleculares en los componentes microbianos y activan los mecanismos de defensa local y las respuestas inmunitarias específicas que actúan contra el microorganismo para eliminarlo y bloquear sus toxinas. Lamentablemente, la respuesta inmunitaria es con frecuencia excesivamente tardía o lenta para impedir o limitar la diseminación de la infección. La guerra resultante entre las protecciones del huésped y los microorganismos aumenta de intensidad y aunque tenga éxito, la respuesta inflamatoria que se produce suele contribuir a los síntomas de la enfermedad o causarlos. Para mejorar la capacidad del organismo humano de impedir la infección, se puede potenciar el sistema inmunitario mediante la transferencia pasiva de anticuerpos incluidos en preparaciones de inmunoglobulinas o mediante la vacunación con componentes de los microorganismos vacunas. En última instancia, las respuestas innata e inmunitaria son la mejor prevención y cura para la enfermedad microbiana. Diagnóstico microbiológico. El laboratorio de microbiología clínica desempeña un papel
Importante en el diagnóstico y el control de las enfermedades infecciosas. Se están utilizando tecnologías moleculares, proteómicas e inmunológicas más novedosas para aumentar la información que el laboratorio puede proporcionar. Muchas de las pruebas diagnósticas requieren muestras viables y la calidad de los resultados depende de la calidad de la muestra recogida en el paciente, el medio de transporte de la muestra al laboratorio y las técnicas utilizadas para demostrar la presencia del microorganismo en ella. Además, la muestra recogida debe ser representativa del foco de la infección y no se debe contaminar durante el proceso de recogida con otros microorganismos que colonizan la piel y las mucosas. Las determinaciones de la sensibilidad a los antimicrobianos requieren la purificación de microorganismos viables y representativos a partir de la muestra clínica. Es importante conocer las concentraciones mínima inhibitoria o biocida de los fármacos específicos para prescribir el mejor tratamiento. Los procedimientos para el análisis genómico y antigénico se han abaratado y están disponibles para más patógenos. Estos procedimientos puede que no requieran muestras viables. Estos análisis son muy sensibles y específicos y pueden acelerar el diagnóstico. Microbiología e inmunología en la consulta. Un número relativamente pequeño de microorganismos se clasifica como siempre patógeno. Por ejemplo, el virus de la rabia, Bacillus anthracis, Shigella, Sprotrix schenki, mientras que algunos causan enfermedad solo bajo circunstancias bien definidas o bajo ciertas condiciones, por ejemplo, infecciones oportunistas de personas inmunodeprimidas. Algunas enfermedades surgen cuando una persona se expone a microorganismos de fuentes externas, lo que se denomina infección exógena, por ejemplo el virus de la gripe, Clostridium tetani, Neisseria gonorrhoeae, Coccidioides immitis y entamoeba histolítica, pero la mayoría de las enfermedades humanas se deben a microorganismos de la propia flora microbiana de la persona que se diseminan a localizaciones corporales normalmente estériles, por ejemplo sangre, cerebro, pulmones, cavidad peritoneal, donde se pueden producir una enfermedad, infecciones endógenas. Algunas infecciones causan una única enfermedad bien definida, que en ocasiones se debe a la acción de un factor de virulencia, como una toxina, por ejemplo el Clostridium tetani, tétanos, mientras que otras pueden provocar varias manifestaciones patológicas, por ejemplo Staphylococcus aureus, causa endocarditis, neumonía, infecciones de heridas, toxicoinfecciones alimentarias. La misma enfermedad también puede deberse a microorganismos diferentes, por ejemplo la meningitis puede estar causada por virus, bacterias, hongos y parásitos. Cuando se conocen las características del microorganismo y la respuesta del huésped a la infección, se puede aplicar un enfoque parecido al de Sherlock Holmes al patógeno microbiano para resolver el caso clínico de la enfermedad infecciosa. Además, se puede adoptar las precauciones adecuadas para protegerse a uno mismo y a los demás de la infección, y se puede diseñar una estrategia idónea para prescribir el tratamiento apropiado. Al valorar a un paciente con una enfermedad infecciosa, hay 4 preguntas que debe responderse. 4.1.1. 4 preguntas que plantear ante un paciente con una enfermedad infecciosa. 1. ¿Es una infección? 2. ¿Dónde está la infección? 3. ¿Qué microorganismo causa la infección y cómo la provoca? 4. ¿Debería tratarse? En caso afirmativo, ¿cuál es el mejor tratamiento? La pregunta inicial y el primer paso a la hora de tratar una enfermedad infecciosa es reconocer y distinguir una infección de otras enfermedades. Las infecciones suelen acompañarse de fiebre, inflamación, linfadenopatías y otros síntomas. Tabla 1.1. Indicios de una infección. Fiebre, recuento de neutrófilos elevado, neumonía, diarrea, exantema, absceso, síntomas pseudogripales, escalofríos, linfadenopatía, hepatomegalia o esplenomegalia, pérdida de peso inexplicada, faringitis, itis, sepsis y articulación caliente. Muchas de estas presentaciones patológicas se deben a la respuesta inflamatoria a la infección. Las mismas presentaciones pueden estar causadas por otros síndromes patológicos. La siguiente pregunta es: ¿dónde está la infección?
Conocer el foco de infección puede proporcionar pistas de los posibles microorganismos que la causan y es importante a la hora de escoger un antimicrobiano que pueda llegar al tejido o a la localización infectada. Las respuestas a la tercera pregunta son los temas principales de este libro. ¿Qué microorganismos causan la infección y cómo la provoca? Aunque las infecciones bacterianas, víricas, fúngicas y parasitarias en ocasiones puede distinguirse a partir de la anamnesis y los signos físicos del paciente, algunas pruebas de laboratorio pueden ayudar a centrar el diagnóstico. Por ejemplo, las infecciones bacterianas suelen acompañarse de aumentos de la concentración sérica de proteína C reactiva y procalcitonina, que son componentes de una respuesta inflamatoria. Cuando se obtiene un diagnóstico diferencial, una lista de los patógenos más probables, las pruebas confirmatorias pueden identificar el microorganismo causante de la enfermedad. En el capítulo 4 y 6 se describen los distintos tipos de pruebas y su aplicación en cada uno de los microorganismos que se deben sospechar, además de saber cuáles son las pruebas más apropiadas para un microorganismo o síndrome microbiano. También es importante conocer las limitaciones, la sensibilidad y la especificidad de las pruebas. Cada vez más personas presentan inmunodeficiencias debidas a tratamientos antineoplásicos, enfermedades autoinmunes o infecciones, por ejemplo, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Estas personas adquieren una sensibilidad a las infecciones causadas por microorganismos menos virulentos o no virulentos que no afectan a otras personas. La importancia de la inmunodeficiencia queda claramente de manifiesto cuando se trata de proteger frente a estos microorganismos. Las enfermedades bacterianas suelen estar determinadas por los factores de virulencia del microorganismo. Para algunos de ellos existe una correspondencia 1 a 1, como en el caso de las bacterias productoras de toxina, Corynebacterium diphtheriae, Vibrio cholera y Clostridium botulinum. En otros casos, la enfermedad puede deberse a colonización, a metabolitos tóxicos o a las respuestas inmunitarias e inflamatorias frente al microorganismo. Las respuestas inmunitaria e inflamatoria se desencadenan por estructuras del microorganismo. La estructura microbiana repetidas proporcionan patrones moleculares asociados al patógeno que inducen respuestas innatas, mientras que las estructuras específicas son reconocidas por la respuesta inmunitaria. Además, las estructuras bacterianas y fúngicas extracelulares suelen desencadenar la activación de una cascada de proteínas solubles del sistema del complemento que recluta macrófagos y neutrófilos al foco de infección. Inicia la inflamación, activa la producción de anticuerpos y produce un poro de membrana molecular en el microorganismo. Las infecciones intracelulares, incluidos los virus, las bacterias y los hongos y los parásitos, requieren una respuesta inmunitaria diferente y las consecuencias también son distintas. Las células humanas responden a una infección microbiana intracelular desactivando los procesos celulares y activando las respuestas celulares citolíticas, respuestas de linfocitos citolíticos naturales, linfocitos T y de macrófagos, que destruyen o lizan las células infectadas. Se producen anticuerpos para inactivar las toxinas, para impedir la unión del microorganismo y para facilitar su fagocitosis y eliminación por los macrófagos y neutrófilos. La naturaleza de la enfermedad y la susceptibilidad de una persona a un patógeno están determinadas por la precocidad con la que la respuesta protectora puede actuar sobre la infección, la eficacia de la respuesta y las consecuencias inmunopatológicas de dicha respuesta. La inflamación acompaña a la mayoría de las respuestas inmunitarias y en ocasiones es igual de importante tratar dicha inflamación como la infección para reducir la gravedad de la enfermedad. La cuarta pregunta debería motivar una reflexión considerable. ¿Debería tratarse el microorganismo? En caso afirmativo, ¿cuál es el mejor tratamiento? Es necesario diseñar el tratamiento apropiado para las infecciones que no se resuelven de forma espontánea. Aunque el tratamiento antibiótico es seguro, puede alterar la flora normal, lo que puede permitir el desarrollo de bacterias u hongos más patógenos. Un tratamiento apropiado requiere administrar la cantidad suficiente del fármaco antimicrobiano correcto a una diana sensible del microorganismo en la localización corporal de la infección. La potencia y el espectro de activación antimicrobianos, así como las propiedades farmacológicas del fármaco, dependen de su estructura y del modo de acción.
Los microorganismos pueden presentar una resistencia natural, mutar o adquirir información genética para adquirir resistencia, y los que son resistentes a los antibióticos serán seleccionados y perdurarán. Las selecciones iniciales de antimicrobianos pueden tratar de cubrir todos los patógenos posibles, pero una vez identificado el microorganismo y sus sensibilidades antimicrobianas, se deberían prescribir los antibióticos que sean más específicos, más baratos, más fáciles de administrar y con menos efectos secundarios. Una administración de antimicrobianos apropiada reducirá los costes, los efectos secundarios y el posible desarrollo de cepas resistentes. Los fármacos antimicrobianos se describen en los capítulos 17, 40, 61 y 71. Además de las 4 preguntas relacionadas con el paciente, el médico también debe saber cómo protegerse a sí mismo y a otras personas de la infección. Entre las preguntas claves incluyen: ¿existe una vacuna? ¿Qué precauciones de seguridad se debe adoptar? ¿Cómo puede desinfectarse las manos, los objetos y las superficies contaminadas? El mejor método de proteger a una persona frente a la infección es evitar la exposición o el contacto, y el segundo es estar inmunizado frente al microorganismo mediante una infección previa o una vacuna. Las técnicas apropiadas de saneamiento y desinfección se describen en el capítulo 3 y las vacunas en el capítulo 11. La restricción del acceso a las personas o áreas infectadas mediante cuarentena ayudó a impedir la diseminación del virus de la viruela, lo que, unido a una vacuna eficaz y a un programa de vacunación mundial, permitió la eliminación del virus. El conocimiento de las características epidemiológicas del microorganismo ayuda a determinar la posibilidad de exposición y a identificar a las personas con riesgo de infectarse. Esto incluye la forma de diseminación, el vector si existe, la distribución geográfica y la presencia estacional del microorganismo, así como la influencia de la salud y la genética, los hábitos y el estilo de vida personales que aumentan el riesgo de infección y de enfermedad. Preguntar a un paciente si ha viajado recientemente se ha convertido en una pregunta clave a la hora de establecer el diagnóstico y es una indicación de la globalización de la enfermedad. Resumen, es importante entender que los conocimientos sobre el mundo microbiano experimentan una evolución continua, del mismo modo que los primeros microbiólogos basaron sus descubrimientos en los principios establecidos por sus predecesores. Las generaciones presentes y futuras continuarán descubriendo nuevos microorganismos, nuevas enfermedades y nuevos tratamientos. Los capítulos que siguen pretenden proporcionar los fundamentos básicos para ampliar los conocimientos sobre los microorganismos y las enfermedades que provocan.